¿Qué son las políticas públicas? Podemos hacer una descripción acercada diciendo que es o que son un conjunto de actividades y o acciones gubernamentales con el fin de atender distintas poblaciones y distintas comunidades. Pero por otra parte, André Ruth dice que las políticas públicas existen siempre y cuando las instituciones estatales se comprometan a lograr los objetivos para cambiar las problemáticas de las poblaciones. Del mismo modo, Alejo Vargas las describe como un conjunto de iniciativas, acciones y decisiones de régimen político frente a los problemas que existen en la sociedad. Por último, encontramos la descripción de Jorge Iván Cuervo, quien las considera como un flujo de acciones en torno de un problema público. Teniendo en cuenta las descripciones anteriores, se puede concluir que las políticas públicas actúan frente a los problemas tanto económicos, políticos, sociales, ambientales o culturales, con ayuda de los grupos o comunidades afectados, quienes a su vez son el grupo de interés encargado de la construcción conjunta de las políticas públicas que están a su favor. Un ejemplo un poco más aterrizado puede ser la política pública de inclusión y discapacidad. Esta política, igual que todas las políticas, están enfocadas en torno a una comunidad de pronto un poco más específica, con el fin de proteger y velar por la salud y el bienestar de las personas que incluye toda la sociedad. Las políticas públicas tienen muchas debilidades, que son el resultado de la delegación de responsabilidades en agentes privados, pues estos formulan la política, el gobierno obtiene un documento, pero el conocimiento y el panorama de la problemática se va con estos agentes. De acuerdo con el campo de acción, la percepción no va más allá de la de los observadores, que generalmente les resulta extraña. En consecuencia, con alguna frecuencia estas políticas son el resultado de abstracciones académicas De que no acuerdo con el siempre ámbito de terminan actuación, cumpliendo otro los reto de las objetivos. políticas públicas se concentra en su calificativo de instrumento público, donde el gobierno delega una responsabilidad en agentes privados, pero la participación de las comunidades aún está muy lejos de ser perceptible, en donde se vende la idea de inclusión y empoderamiento de las políticas entre comunidades. Un ejemplo de esto son las políticas que tienen su origen en el Consejo, la Asamblea y el Congreso, En políticas estos que casos, la generalmente no participación vinculan ciudadana a la es población. mínima o en algunas ocasiones inexistente, y el impacto en los problemas no resulta significativo. Es este conjunto de debilidades las que someten a un problema de legitimidad a las políticas públicas. Las políticas públicas se han sustentado a nivel nacional en tres antecedentes. Primero, la burocracia como elemento depositario de una previsión universal que trasciende los intereses particulares del ciudadano, es decir, una forma social fundamentada en la organización racional de los medios en función de los fines. Como segundo, tenemos la teoría de las organizaciones. Esta busca responder a la complejidad de las sociedades modernas a través de una organización corporativista que ha promovido la consolidación del institucionalismo colombiano. Y por último tenemos el management public, que consiste en aplicar dentro de la administración pública prácticas gerenciales propias del sector privado. Las políticas públicas tienen un desafío en donde se dan las relaciones entre funcionarios, políticos y empresarios, donde los funcionarios necesitan de los políticos para alcanzar sus cargos y mantenerlos. Los políticos necesitan de los empresarios para poder financiar sus campañas y los empresarios de los políticos para crear leyes que beneficien a sus empresas. Esas dinámicas recíprocas han sido uno de los principales obstáculos de las políticas públicas. Y por esto crean un triángulo de hierro que concentra el poder y lo utiliza para el beneficio propio de sus actores, excluyendo a la sociedad civil organizada y no organizada, e impidiendo la construcción de una gobernanza. Las políticas públicas presentan 6 momentos que están articuladas entre sí, como en proceso lineal. Primero, la identificación del problema, es decir, cuando hay una diferencia entre lo que hay y lo que debería ser. Por su carácter programático y permanente, las políticas públicas solo sirven para atender problemas estructurales que exijan formulación en un mediano a largo plazo. Luego, la identificación se adelanta un estudio de factibilidad que define los objetivos de la política con base en la cantidad de recursos existentes y en las metas formuladas. Posteriormente, se empodera a las comunidades y se descentraliza las funciones de la administración pública a grupos de intereses, lo cual permite la vinculación de las sociedades tradicionalmente excluidas.
como es el caso de las minorías, en la formulación de las políticas que buscan responder a sus demandas, partiendo del supuesto de que nadie sabe más sobre el problema que el afectado. Como cuarto tenemos que se incluye la política pública en la agenda administrativa o se convierte en norma, asignando unos recursos financieros y técnicos que permitan ejecutarla de manera eficaz. Como quinto tenemos que se formula la política, lo que significa un punto de conciliación entre las comunidades representadas por los líderes y movimientos sociales y el gobierno para definir los parámetros y los objetivos comunes. Y como sexto tenemos que finalmente se implemente la política y se estructura por líneas, programas y proyectos, de una forma paralela a la cual la ejecución se hace una evaluación que tiene dos momentos relevantes. El primero es que tiene lugar la identificación e investigación de la problemática, en donde se lleva a cabo el estado de cosas que se define la factibilidad de la política. Y por otro lado, que es el segundo, se da en la culminación de los programas y proyectos donde se determina cuál fue su nivel de impacto y así finalmente hacer una reingeniería de la política, si tiene continuidad o construir un cuadro de resultados que defina cuáles objetivos se cumplieron, cuáles no y qué resultados inesperados acontecieron. Tenemos los desafíos electorales y tenemos tres enfoques que resaltan entre ellos. El primero se le llama incrementalismo y fue denominado así por Limbaugh, en donde el proceso de decisión pública como forma de negociación y arreglo mutuo entre actores, paso a paso, en el cual el decisor modifica progresiva y continuamente el sistema a intervenir. Tenemos como segundo la política pública, es el resultado de la interacción entre varios actores que intentan influenciar el proceso político en una dirección favorable a sí mismo. Eso lo podemos ver reflejado en el triángulo de hierro. Y pues este enfoque resulta contradictorio para la implementación de los servicios sociales, dado que su relación con las comunidades concretas impone un enfoque bottom-up, que es el tercero. Esto consulta el interés y la necesidad directa de los grupos humanos atendidos por encima de la asignación de recursos económicos y políticos definidos del nivel nacional, los cuales, a pesar de distribuir las competencias y responsabilidades en materia social a los territorios departamentales y locales, se mantienen centralizados en lo administrativo y lo financiero, decisiones al final tomadas a nivel nacional. El análisis político debe orientarse hacia la red interorganizacional en la cual se hacen las políticas. La investigación no solo se debe dirigir hacia la interacción específica entre las organizaciones, sino también hacia las relaciones estructurales más estables entre estas. Muller, por su parte, considera que el reto político local puede definirse como la construcción de un espacio de mediación que dé un mínimo de coherencia a las múltiples estrategias reticulares que están actuando a nivel local, pues las estrategias de redes se apoyan en formas diferentes de relacionamiento social que no se identifican como las de naturaleza sectorial, ni con las de naturaleza territorial, porque su principal característica es la de ser constituida por redes. Bueno, finalmente después de abarcar estos ítems importantes que se tienen en cuenta y en contemplación dentro de lo que observamos de las políticas públicas, vamos ahora a ver algunas conclusiones que se pueden derivar. Asimismo, también vamos a ver algunos desafíos técnicos que pueden haber dentro de lo que es el ejercicio de las políticas públicas. Bien, ya constituimos que las políticas públicas son un conjunto de acciones derivadas o encaminadas a responder a esas necesidades que existen en una comunidad o grupo poblacional. Pero, ¿quién constituye esas políticas públicas? Los dirigentes o gobernantes, ya que ellos son los encargados de observar qué necesidades son prioridad, qué necesidades hay que suplir y qué necesidades son importantes de abordar. Teniendo en cuenta ello, ahora vamos a contemplar que existen dos diferentes dimensiones dentro del ejercicio de lo que es política pública. Nuestra primera dimensión es la dimensión espacial, que es el entorno donde se va a aplicar esa política pública, ya sea en un sector económico, en un sector cultural o en un sector social. Hay que tener en cuenta ese contexto donde la política pública va a ser aplicada. El siguiente o la siguiente dimensión corresponde a la dimensión temporal, que es específicamente ese momento que se determina
para aplicar aquella política pública. Estos dos ítems o estos dos ejes resultan ser trascendentales en lo que es aplicación de la política pública en una comunidad o grupo poblacional. Hay que tener en cuenta estos dos aspectos ya que son sumamente relevantes para que se pueda dar el proceso de, por decirlo así, una efectiva aplicación de política pública. Pero ¿qué pasa? También tenemos unos términos específicos, que es lo que decíamos anteriormente, desafíos o técnicas que existen dentro de estas políticas públicas. Como conclusión, también para agregar, y como mencionábamos anteriormente, estas políticas públicas existen gracias a estas necesidades que fueron observadas por los dirigentes. Siguiente y siguiendo eso, también podemos constituir que estas políticas públicas tienen un ciclo o un periodo de duración. Si están llevadas a cabo con objetivos específicos, también deben estar llevadas a cabo con ciclos específicos. También dentro de estas muchas características que encontramos de las políticas públicas, está bien dicho que estas no solamente están articuladas específicamente y de manera individual. Por el contrario, las políticas públicas deben estar sumamente entrelazadas y sumamente en la capacidad de articularse con otras para poderse llevarse a cabo. Una política pública, por ejemplo, que sea llevada al ámbito o al contexto de salud, debe ir de la mano también con algunas políticas públicas que estén llevadas al contexto social. Una política pública no puede ejercerse en individualismo, necesita de otras para poder suplir esos objetivos que se plantearon. Se necesita de una política pública para poder llegar a ejercer otra política pública. Esas son las conclusiones que podemos abordar respecto a las políticas públicas, que estas necesitan trabajar en conjunto con otras, son detectadas por los gobernantes o dirigentes, en fin, de suplir esas necesidades que fueron detectadas. Y finalmente, también podemos concluir que las políticas públicas son elaboradas en diferentes contextos, los cuales cumplen ciertos objetivos para ciertas comunidades que así lo requieren.